poco de diversión, paseos, emoción. Incluso, dice, el lugar en el que la expedición selenca acampó todavía sigue siendo fácil de encontrar. Está sembrado con innumerables botellas de cerveza rotas, dando testimonio de la sed que tenían los expedicionarios. Esto fue una expedición alemana. ¿Se esperaría que vivirían té? Pues incluso esto, expediciones, pues venga, cerveza aquí, cerveza allá, y a ver qué encontramos. Pues en estas condiciones, yo no diría que esto es muy fiable, ¿eh? Y no digo que todas fueran así, pero que muchas, seguro que sí. Seguimos. Paleoantropólogos. Dice, Darwin nunca vio ningún fósil humano, aunque publicó en 1871 un libro entero sobre la evolución humana. Curioso. Incluso Thomas Huxley, el bulldog de Darwin, tampoco vio nunca los fósiles originales humanos, a pesar de que los describe en su libro de 1863, Man's Place in Nature. Vaya cosas, ¿eh? Esta gente, tanto hablar de evolución humana, y nunca habían visto los fósiles. Al menos los originales. Y ya vimos que las réplicas muchas veces son defectuosas. ¿Cómo se ve esto? Pues yo no lo veo muy bien. Incluso William King nunca vio los fósiles originales, a pesar de que él fue quien los nombró como Homo neanderthalis en 1864 y declaró que representaban una especie diferente de los humanos modernos. Pues toda esta gente y mucha más en este mundillo nunca se dedicaron a ver los fósiles originales ni a estudiarlos. Ellos ya tenían sus teorías, ¿para qué necesitaban las pruebas? Y las pruebas, supuestas pruebas, bueno, ya se iban encontrando y se iban modificando como les convenía. Esto muestra que el concepto de evolución humana no está basada en los fósiles. Incluso, después de ir encontrando fósiles, no importaba. Nosotros ya teníamos la teoría hecha y bueno, si había fósiles bien y si no también. O sea que la evolución era sí o sí, no había otra opción. Seguimos con los paleoantropólogos. Dice, parte de la recompensa es un descubrimiento, y nos gustaría ser reconocidos por eso. En esta ciencia, una de las maneras que tienes de ser reconocido es si encuentras algo nuevo y diferente, que puedas nombrar una especie, especialmente si la especie se identifica con un ancestro nuestro. Claro, aquí está el triunfo de un paleoantropólogo, es encontrar algo nuevo y diferente, incluso nombrar una especie. Claro, aquí ya te reconocen para toda la vida, toda la historia de esta ciencia, serás famoso, saldrás por los medios de comunicación y todo un experto. Esto es el gran premio que quería esta gente obtener. Pues esto tenían que conseguirlo fuera como fuera, ¿eh? Dice, tenemos una pasión para encontrar los fósiles más antiguos, los más completos, los que tengan mayor cerebro, los más enigmáticos. O sea, encontrar la rareza más grande. El gran objetivo de estos señores. Los antropólogos que tratan con fósiles humanos, o sea, los paleoantropólogos, tienden a involucrarse de forma muy emocional con sus huesos. Emociones, siempre por el medio. La tendencia hacia el engrandecimiento de un espécimen raro o único por parte de su descubridor o la persona que realiza la primera descripción científica brota de forma natural del egoísmo humano y es casi inextirpable. Al menos que sea muy experimentado, es propenso a descubrir nuevos rasgos que son parcialmente las creaciones de su propia imaginación concentrada. O sea, ver cosas que no son. Iban saliendo fósiles y se iban describiendo con caracteres, con rasgos que no estaban ahí. Pero que, si tú querías verlo, de alguna manera estaban ahí. Tu imaginación, su imaginación podía más que sus sentidos. Incluso Eugene Dubois dice, el que hablamos, que desenterró algunos de los primeros fósiles de ancestros humanos, como el Pithecanthropus erectus, nos dice que él alcanzó tales extremos, este hombre, Eugene Dubois, que incluían esconder los fósiles debajo del suelo de su comedor. O sea, qué cosas. Fanático, podríamos decir. Tío encontró los huesos, no les quería enseñar a nadie, eran suyos, los escondo, no los enseño.
y yo soy el único que los tiene. Pues este fanatismo se veía muchas veces. Vamos a hablar ahora de fósiles humanos. Dice, el número de fósiles obtenidos a día de hoy es difícil de saber. Hasta 1976 podríamos decir que habían 4.000 fósiles aproximadamente. Actualmente quizás existan 7.000 o 8.000, suficientes para tener una idea sobre lo que pudo y no pudo pasar. Bueno, tampoco es que haya muchos fósiles humanos, seguramente hay muchos más por descubrir, u otros que nunca se descubrirán. Hay gente que habla que quizá quedaron enterrados bajo los océanos, sitios que nunca podremos llegar, pero que los que tenemos hasta ahora vemos lo que puede y no puede ser. Y lo que no puede ser es todo este montaje de la evolución. Hay muchos descubrimientos fósiles verdaderos de los que es muy difícil obtener información, por distintas razones. Solo los descubrimientos de fósiles más sensacionalistas reciben mucha publicidad por los medios de comunicación, e incluso solo aquellos que forman parte del círculo pueden ver los fósiles. Solo aquellos que están de acuerdo con la interpretación particular del investigador se les está permitido ver los fósiles. Esto ya vimos un ejemplo, ¿no?, de ese espécimen, y muchas veces esto pasaba, sobre todo antes. Quien tenía el fósil o no lo enseñaba o solo lo enseñaba a sus compañeros más cercanos, que iban a interpretar al fósil de la misma manera que ellos. Y esto era un poco la actitud de esos paleoantropólogos. Incluso si ahora mismo quisiéramos hacer un estudio de estos fósiles, no tendríamos acceso a los originales. Normalmente se están protegidos incluso en grandes cuartos herméticos o bancos, cajas, todo muy un poco así escondido, ¿no? Bueno, ya sí son reliquias y hay que conservarlas bien, pero también es un problema porque quien los quiere estudiar no puede. Dice, normalmente los fósiles humanos originales no son con los que se trabaja. Los paleoantropólogos trabajan con réplicas de plástico que se ha visto, como en el hombre de Piltdown, que pueden ser erróneas. Claro, si a ti te dan una réplica de plástico que es incorrecta, ¿de qué te va a servir estudiar esa réplica de plástico? De nada, porque no es correcta. Por esto ha pasado y sigue pasando, ¿eh? Incluso en muchos artículos científicos publicados no se sabe si se comenta el original o la réplica, o si se hace referencia a otro artículo que de la misma forma no se conoce que el fósil original o réplica se trata. ¿Vale? Entonces el problema aquí se multiplica porque si vamos a buscar información en la literatura científica, los artículos a veces no indican si lo que han estudiado era el fósil original o la réplica. Entonces estamos perdidos, porque si era réplica y era errónea, todo nos basamos en fallos, en errores, y esto no es científico. Dice, los originales son muy preciados, únicos, extremadamente delicados, muy poca gente los puede ver o tocar, y los países los guardan como tesoros nacionales. Pues sí, aquí está un poco el problema. Por una parte está bien que los conserven para que no se rompan, ni que se destruyan, ni se pierdan, pero por otra, claro, al estar tan protegidos no se pueden estudiar como se deberían. Y no todo el mundo tiene acceso a ellos. Y entonces alguna gente puede dar datos erróneos. Gran problema. Algunos fósiles son excluidos selectivamente si no encajan bien en la escala evolutiva. A veces los fósiles, si no interesan, no se incluyen. No encajan bien, no nos interesan. Algunos fósiles humanos son degradados arbitrariamente para hacerlos parecer a los ancestros evolutivos cuando en realidad son humanos verdaderos, o algunos fósiles no humanos son actualizados para que parezcan como ancestros humanos. Esto ya ha pasado y sigue pasando. Algunos fósiles son manipulados para que parezcan más humanos o más simiescos. Esto está pasando, presente. Muchos fósiles importantes han sido sujetos a intensa controversia entre los mismos evolucionistas en cuanto a fecha o categoría o ambos. O sea, no solo pasa esto
o sea, esto pasa incluso entre ellos mismos, entre los mismos evolucionistas, este tipo de controversias y polémicas. Vamos a hablar un poco de los métodos de datación de estos fósiles humanos. Nos dice, el problema con la clasificación de fósiles antes de finales de los 50 es que todavía no existían los métodos de datación absoluta, que de todas maneras ya vimos que tampoco son fiables, pero bueno, antes de los 50 no existían. Entonces, ¿cómo se databan esos fósiles? Pues usando técnicas muy subjetivas. Dice, muchos de los descubrimientos fósiles que se hicieron en la primera mitad del siglo XX y que dieron pie a la teoría de la evolución fueron tratados de manera muy dudosa. Muy dudosa, ¿eh? Los métodos que se usaban antes, algunos ya los hablamos, relativos, comparación, mineralización, interpretación de la fauna y flora de alrededor, de usarse, la datación absoluta eran muy subjetivos, ¿no? Ya lo hemos dicho, muy difícil de datar, pero ellos lo hacían como si ya fuera algo normal y muy científico, pero no lo era. Más bien eran invenciones suyas. Y muchas veces, ¿no?, que la gente se pregunta, ¿no?, esto de los métodos de datación, cómo funciona, y aquí nos dan una respuesta que muchos usan, muchos evolucionistas, dicen, confíen en nosotros, sabemos la edad de los fósiles, tenemos métodos para hacerlo, somos profesionales, ¿no? Cuando nos dicen esto, muchos ya se quedan como, vale, muy bien, y ellos ya lo saben hacerlo, pues me los voy a creer. Pues no es así, no es así. Hay que ver qué es lo que hacen, y ya lo vimos en la segunda parte de estas conferencias, y vimos que todo esto está basado en suposiciones. Dice, diferentes excusas son usadas para que los fósiles sean datados dependiendo de qué fecha interesa más al paleoantropólogo. Vale, aquí tenemos varias excusas, podríamos decir así de alguna manera, que ellos usan para decir que la datación se ha cambiado, o no es la que decían, o es otra. Por ejemplo, una muy usada es la contaminación, ¿no? La muestra se ha contaminado, primero dijo una cosa, ahora es otra. Una contaminación, ¿no?, un dimorfismo, una división en las especies geográficamente, se pueden decir que se extinguieron, o que interpretaron los rasgos de los fósiles a su manera, etc. Aquí tenemos una noticia, ¿no?, una nueva datación dobla la edad de los fósiles de la sima de los huesos. ¿Qué ha pasado aquí? Teníamos una datación y ahora se produce otra nueva y la edad se dobla. Bueno, ¿y qué pasó entonces con toda esa teoría que se había establecido a partir de una primera datación? Se cambia y ya está. ¿Y quién la cambia? ¿Y por qué la cambian? ¿Qué métodos han usado para ser cambiada? Bueno, pues esto pasa bastante a menudo, sobre todo, bueno, lo hacen porque les interesa cambiar las edades, mover una especie más antepasada a otra más moderna, ir cambiando las cosas para intentar que encajen de lo mejor posible en su concepto evolucionista, ¿no? Entonces, yo me preguntaría, ¿no deberían datarse de nuevo todos los fósiles existentes con los métodos más actuales y modernos para conocer con más precisión su antigüedad? Al menos de acuerdo con el pensamiento evolucionista. ¿No? Si ahora ellos dicen que tienen sistemas y mecanismos de datación mucho más fiables, pues que se pongan a datar a todos los fósiles desde el principio, ¿no? ¿No sería lo más normal? ¿Por qué no lo hacen? Porque se da por supuesto que esos primeros fósiles tan dudosos en su datación ya valen, ya sirven y no malgastemos más tiempo en averiguar si eran esa datación o era otra. ¿Por qué no lo hacen de nuevo todo? Pues no lo van a hacer porque todo este mundillo está basado en suposiciones. Vale, vamos a ver maneras de interpretar estos fósiles humanos. Dice que existen dos filosofías distintas, los divisores y los agrupadores. Un poco un resumen, diríamos que los divisores, dice, un divisor le daría dos fósiles parecidos, dos nombres distintos, y un agrupador agruparía dos fósiles bajo un solo nombre.